Muy buenas noches a todos, Dios les bendiga. Hoy es viernes 30 de octubre y esta es la Sociedad de Adultos de la Iglesia Cristiana Hispana Discípulos de Cristo del norte de Orlando. Estamos ubicados en la ciudad de Castleberry, Florida, y nuestro pastor es el reverendo Héctor Santiago. Hoy continuaremos el estudio en el libro de Apocalipsis sobre las cartas a las 7 iglesias. Y nuestra reverenda Lourdes Gobeo será la que nos estará trayendo el estudio. Amén. En esta noche, pues como dice nuestra anfitriona y nuestra directora, Dalia Anderson, vamos a estar entonces con la iglesia de Sardis, ¿verdad? Comenzamos diciendo que Sardis es la iglesia que muchos de los estudiosos la consideran la iglesia medio muerta, ¿verdad? Ahí, la diapositiva dice media muerta, traté de corregirlo, pero como este es el material de Logos Library, pues no hay manera de corregirla, pero no se dice media muerta, hacemos la salvedad que es medio muerta. Así que se considera de esa manera la iglesia de Sardis, ¿verdad? Pues dice que está catalogada por Cristo como una iglesia mala. Nótese que en otras ocasiones vemos el punto de que es mala de una parte y buena de otra parte, pero en esta en particular no menciona nada bueno, excepto que retiene unas pocas personas, como dice más adelante, ¿verdad? En el desarrollo de la carta, pero que entonces, cuando miramos esa descripción, pues uno dice, caramba, una iglesia que no tiene nada bueno, pues eso es terrible, que el Señor no tenga un elogio, como hemos visto en otras cartas, que el Señor le hace primeramente un elogio y después que le hace el elogio, entonces le señala o alguna crítica o le señala alguna falta. En este caso, el Señor entra en su mensaje de lleno, así que por eso es que algunos exegetas pues la consideran que en ese sentido se cataloga como una iglesia mala. Mala porque sus miembros estaban muertos espiritualmente, era una iglesia muerta. Como siempre tenemos alguna diapositiva indicando, ¿verdad?, las ruinas. Este es más bien un dibujo. Aquí sí, entonces tenemos las ruinas del templo de Artemisa. Es importante que usted observe en la planicie, la llanura, pero en esta parte de acá usted observa que hay unas montañas. La ciudad estaba construida en estas laderas y estas montañas eran como unos despeñaderos, ¿verdad? Como unos, lo que nosotros decimos en Puerto Rico, un risco. Y entonces eso venía siendo como una protección, porque para subir, ¿verdad? Era muy difícil subir y esa era una de las protecciones que tenía la ciudad, que era de difícil acceso para que el enemigo pudiera. Entonces, ¿qué ocurre? Que ellos se creían bien seguros, nadie nos puede atacar porque ¿quién va a subir por esos riscos, verdad? Dice que Sardis es una ciudad muy antigua del Asia Menor, cuya ubicación dominaba todo el valle del río Licu. Fue la antigua capital del reino de Lidia, que alcanzó una riqueza legendaria bajo Crespo. Eso, el rey, ¿verdad? Ese rey Crespo, eso fue en el siglo VI antes de Jesucristo. De manera que se consideraba, ¿verdad?, que era este Creso se enriqueció mucho, ¿verdad? Dice, todavía en la época apostólica era próspera, gracias al oro tomado del río Pactolo, que atravesaba esa ciudad. Y entonces, como siempre señalamos, el comercio que le proporcionaban 5 carreteras principales. Es decir, era como 5 avenidas. Así que el sistema interno de la ciudad con esas 5 avenidas facilitaba
el comercio en esa ciudad. Siempre destacamos, ¿verdad? Aquí se ve en este mejor desde donde está Patmos, que es donde está Juan, que estaba, ¿verdad? Aprisionado en esa isla. Se envían las cartas, fíjense la ruta de Patmos a Éfeso, y como siempre hemos dicho, que aparte de la ruta del mar Egeo, pues entonces estaba esa ruta comercial que también tenía una ruta postal, y que a eso obedece, esto es repaso, y que a eso obedece también que el género literario que usara para comunicarse con las cartas fuera precisamente el hecho de que hubiera esa ruta postal. Pues el género literario que se utiliza para la comunicación son las cartas. En esta parte de abajo tenemos dentro de la teoría de los dispensacionalistas, que cada iglesia representa un periodo de tiempo, ¿verdad? Como hemos dicho, la iglesia de Éfeso, la iglesia apostólica, la iglesia de Esmirna, la iglesia perseguida, y así sucesivamente hasta llegar a Sardis, que se relacionan, los dispensacionalistas la relacionan con la necesidad de la iglesia de que hubiese, ¿verdad? Porque fíjese, 1517 ya estamos hablando de la Reforma Protestante, donde la iglesia había caído en una situación espiritualmente que necesitaba una reforma, ¿verdad? Así que la iglesia de Sardis pues comprende dentro de la teoría de los dispensacionalistas desde 1517 hasta 1798. Me gustó ese mapa porque hace la división de los dispensacionalistas y eso nos ayuda a ir ubicándonos toda la representación de las 7 iglesias, ¿verdad? En sus primeros tiempos era una iglesia fortificada casi inexpugnable. Es decir, que inexpugnable, pues como nosotros sabemos, pues significa nadie nos puede atacar, nadie nos puede hacer daño, nadie nos puede derribar. Nosotros estamos muy seguros porque nadie no tiene acceso a derribarnos. ¿Ah? Gracias a los acantilados, esa era la palabra que yo decía risco, y la palabra correcta es acantilados, que las rodeaban. Pero mira qué cosa, esto es bien importante que lo tengamos en mente para ver más adelante el porqué de una revelación particular, ¿verdad? Es importante porque dice, pero cuando en el 549 antes de Cristo el rey persa Ciro asediaba a Sardis, un soldado del ejército de Ciro observó la ruta por la cual descendía un defensor de la muralla en Sardis, se le cayó el yelmo y descendió. El que estaba abajo vio por donde el soldado descendió para coger el yelmo que se le había caído. Y cuando observó eso, dijo, por ahí es que podemos subir, ¿verdad? Entonces, ese fue como quien dice, ¿verdad? Porque esa misma noche Sardis cayó. Fíjese, como un pequeño descuido hace que toda una ciudad, ¿verdad? Si a lo mejor se cae el yelmo y él va y busca otro yelmo, pero entonces al bajar a buscar el yelmo le dio la ruta con donde el enemigo podía subir los acantilados para entonces, por sorpresa, súbitamente, cuando menos lo esperaban, y eso es importante, esa historia, ¿verdad? Le ocurrió eso en el 549 con Ciro, el rey de Persia. Esa misma táctica permitió la captura de Sardis otra vez en el 214 antes de Cristo bajo Antíoco el Grande. Por eso es que usted ve que más adelante, cuando entremos, ¿verdad?, ya en la parte del análisis de la escritura, cuando dice, sé vigilante, a mí me da con pensar
que si a ese soldado estaba vigilando y se le cayó el yelmo, que es lo que se pone en la cabeza para protección, se quedó dormido. Al quedarse dormido se le cae el yelmo y esa fue la ruina y esa fue lo que propició que en 2 ocasiones la ciudad se viera asediada y sucumbiera. Fíjese que dice, sé vigilante, es decir, no te quedes dormido, que no se te caiga el yelmo, porque vendré a ti como ladrón, ¿verdad? Cuando menos tú lo esperas. ¿Verdad? Bien, ya entramos de lleno me adelanté un poquito, pero es que es importante, lo vamos a repetir otra vez, porque son aquellas cositas que seguimos repitiendo con la intención de que se nos quede grabado. Entonces entramos ya en el verso 1, la primera parte del verso 1, como estamos acostumbrados. Escribe al ángel de la iglesia y destacamos siempre que el ángel de la iglesia es el pastor. Escribe al ángel de la iglesia, el mensaje va dirigido en primera instancia al ángel y es la iglesia que está en Éfeso, no es la iglesia de Éfeso. ¿Ve? Ve que sigo como un estribillo repitiendo lo mismo porque es importante que esas cositas se nos graben. Entonces se revela el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco que tienes nombre, que vives y estás muerto. Vemos que Cristo se presenta a esta iglesia como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Estamos citando aquí la Nueva Versión Internacional porque siempre nos gusta, ¿verdad?, tener varias fuentes. Así que cuando hablamos de los 7 espíritus de Dios, no se debe de interpretar de una manera literal que confunde mucho a la gente, porque entonces, pero ¿cómo es esto? Porque la Biblia habla de que Dios es uno. Y si Dios es uno, ¿cómo tiene 7 espíritus? Siempre recordamos que la palabra, y sobre todo en el libro de Apocalipsis y toda la literatura, ¿verdad?, de escatología apocalipsista, tiene demasiados, muchos, la mayor parte son, como decimos, lenguaje simbólico. No se puede interpretar literalmente porque la interpretación literal del texto es lo que lleva a las falsas doctrinas. Es lo que hace que la gente diga, no, porque en la Biblia dice, entonces está haciendo una interpretación literal y eso lleva a las falsas doctrinas. Así que cuando hablamos de los 7 espíritus, tenemos que recordar que el número 7 en la escritura representa la totalidad, representa lo que está completo. Así que los 7 espíritus de Dios está hablando de la plenitud del espíritu, lo que nosotros conocemos en la revelación escritural como el Espíritu Santo. Habíamos hablado de las 7 estrellas. Recuerdan que en la revelación en el capítulo 1, cuando hablamos de las 7 estrellas, decía que tenía las 7 estrellas en su mano, dentro de su mano, fuertemente agarradas en su mano, y que esas estrellas eran, pues, ¿verdad?, los pastores, representaban el líder de la iglesia también. Toda esta simbología vemos como en ocasiones el ángel de la iglesia es el pastor, pero cuando habla de las 7 estrellas también habla, y está hablando entonces de la totalidad de los pastores. ¿Qué es lo que implica? Que si los 7 espíritus son un solo Dios, la pastoral de las iglesias también debe ser una, debe permanecer unida, de manera
que estas tendencias que tenemos en este siglo XXI, donde hay una cierta competencia ministerial, donde lamentablemente el perfil de muchas iglesias en todo el mundo entran en el asunto este de quién es el que tiene la iglesia más grande, la membresía más grande, y hay un cierto tono de jactancia, donde entonces vemos a una pastoral en términos mundiales, una pastoral fragmentada. Entonces, cuando se habla de esas 7 estrellas o de las estrellas, se está hablando de una pastoral unida, que tienen un mismo derrotero, que tienen una misma visión, tienen una visión compartida y que están unánimes en el sentido de que lo primordial dentro de la pastoral, en todos los lugares, en todas las iglesias, debe ir dirigida a exaltar el nombre de Jesucristo, y que lo principal es Jesucristo, su reino, su gloria, su retorno, ¿verdad? Su salvación sobre todas las cosas, que es de lo que habla la Biblia desde la primera página hasta la última, de tapa a tapa, y como decimos, ¿verdad? De tapa a tapa y hasta los mapas. La salvación, el rescate de la naturaleza caída del ser humano. Y entonces una pastoral unida se enfoca en eso y no en quién tiene la iglesia más grande, quién tiene la membresía más grande, quién tiene el presupuesto más grande, quién es el que sabe más, quién es el que tiene más galones en términos educativos, quién tiene más títulos. A eso no es a lo que Dios nos ha llamado. La pastoral está centrada en exaltar el nombre de Jesucristo, la razón de ser de Jesucristo en la historia de la humanidad, que es nuestro rescate. Así que esa expresión nos recuerda, ¿verdad? Como en el capítulo 1 y verso 4, y de la misma manera que allí, los 7 espíritus de Dios, repetimos, afirmamos, proclamamos, que significa el Espíritu Santo, en cuanto que es poderoso para reanimar y dar vida a lo que está con cierta vida. Eso me llevó a recordar lo que dice en Isaías 42:3, cuando dice, ese capítulo 42 de Isaías es eso, ese nada más es como para una vigilia, ese texto. Pero no se apuren que vamos a hacer ver, no se asusten. Isaías 42:3, cuando dice, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare, por medio de la verdad traerá justicia. Cuando se habla de la caña cascada, es esa caña que está agrietada, que de cualquier cosa se parte porque ya está cascada, está a punto de partirse. Y esa caña que está a punto el siervo sufriente, el siervo de Dios, no ha venido para la caña que está a punto de partirse, quebrarla, partirla, sino que por el contrario, va a tratar de que esa quebrada, esa caña cascada, la va a mantener sin que se quiebre, la va a proteger para que no se rompa. Nosotros somos esa caña cascada. Y el Señor tiene ese cuidado porque estamos a punto de rompernos en momentos de nuestra flaqueza, de nuestra debilidad. Y en ese momento el Señor tiene un cuidado para que esa caña no se rompa. Por eso es que dice, no quebrará caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Nótese que se usaban mucho las lámparas de aceite para iluminar. Y cuando ya se estaba acabando el aceite, el pábilo, es decir, la mecha, empezaba a humear y lo que quedaba era un poquito de iluminación y estaba a punto de apagarse. Pero ¿qué dice? Que de la misma manera que cuida para que la caña cascada no sea quebrada, ese pábilo que se está apagando, él dice, no lo va a apagar,
entonces da su Espíritu Santo. ¿Y cómo lo simboliza? A través del aceite. Así que cuando se está apagando esa mechita, viene el aceite del Espíritu Santo, llena la lámpara, llena la vasija. Y una vez está ahí ese combustible, ese aceite, se enciende la mecha. Como dice el cántico, se enciende una luz en la oscuridad, la luz de Jesús, ¿verdad? Pero esa presencia del Espíritu Santo llena la lámpara de aceite y ese pábilo que estaba humeando, que estaba a punto de apagarse, se enciende otra vez. Ese es Jesús, que no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. El Espíritu Santo de Dios. Qué bueno es tener la garantía de ese Espíritu Santo ministrando y llenando nuestras lámparas, ¿verdad? También el Espíritu se manifiesta en la Escritura como un viento huracanado. Fíjense que muchas cosas, eso nosotros lo conocemos porque a nosotros nos encanta el pasaje de Hechos 2 ¿verdad? El verso 2, donde se manifiesta ese viento recio. Y fíjense que el viento recio es bueno para derribar estructuras que se han quedado fosilizadas, que ya no funcionan. Entonces tiene que venir el viento recio y derribar, ¿verdad? Y cuando están, al añadir que ese es un viento de Dios, los 7 espíritus de Dios, es el Espíritu de Dios, se enfatiza que ese poder del Espíritu Santo es Dios y que es de Dios. Y cuando dice que es de Dios, está hablando de un poder soberano. O sea, que no es solamente como mucha gente lo interpreta, no, el Espíritu Santo es un dínamo, es una fuerza. Mire, es una fuerza que no solamente es poderosa, sino que es soberana, porque Dios es un Dios soberano. Las 7 estrellas son mencionadas aquí también precisamente porque su brillo debe reemplazar lo que está a punto de morir, lo que está a punto de apagarse. Esas 7 estrellas, recuerde que una de las características de las estrellas es que iluminan. El pasaje de la estrella que iba alumbrando a los magos que venían de Oriente, porque esa luz de las estrellas también, cuando se está apagando la mechita, cuando parece que la oscuridad está a punto de quedarse con el escenario, ahí vienen las 7 estrellas y también iluminan. Por eso entonces es que este evangelio de Jesucristo, este mensaje, es uno que revela, que ilumina, no se da en la oscuridad. Recuerde que mañana, que es día de la Reforma Protestante, por si acaso alguno estaba pensando en otra cosa, secularmente la gente celebra la muerte, celebra las tinieblas, pero nosotros celebramos la Reforma Protestante. Les invito a que mañana en algún momento del día, yo sí, todos los años yo repaso la Reforma Protestante. ¿Sabe cómo la repaso? Mirando la película de Martín Lutero, que me encanta mucho, la de Joseph Fiennes, que es exquisita esa película, como narra toda la trayectoria, ¿verdad? Así que en vez de estar oyendo cosas por ahí, saca un ratito y siéntese y vea la peliculita o repase las 95 tesis, sobre todo, ¿verdad? Sola Ecclesia, sola fide, sola escritura, y eso pues nos reafirma en lo que hemos creído. Así que mientras el mundo celebra las tinieblas, nosotros nos regocijamos en la luz, en esa luz de bendición y de salvación. Entonces, fíjense que dice, no solamente está hablando de que están los 7 espíritus, que están las 7 estrellas, pero mira cómo dice,
que tienes nombre de que vives y estás muerto. Qué terrible que al saque en el primer verso de esa perícopa, ¿verdad? Ahí en el primer verso se la suelta y le dice, mira, tú te crees que estás vivo, no te das cuenta que estás muerto. Dichas frases aluden al estado general de la iglesia de Sardis, la cual estaba viviendo de las pasadas glorias, ¿verdad? Sardis estaba viviendo como la población pagana de Sardis que se gloriaba en que tenía materialmente, ¿verdad? Ese río donde fluía y sacaban oro del río y tenían prosperidad económica por eso y se creían muy seguros porque los acantilados los protegían y a pesar de que habían tenido derrotas, seguían viviendo de glorias pasadas. La iglesia está llamada a tener el recuerdo de las glorias pasadas, pero no anclarse en las glorias pasadas, sino porque podemos caer, al igual que Sardis, en creer que estamos vivos y no darnos cuenta que se está apagando el pábilo y que se está quebrando la caña, ¿verdad? Así que no podemos estar sobre glorias pasadas. Entonces, no podemos estar sobre recuerdos antiguos, sobre esas rutinas de unas formas eclesiales huecas, de estructuras carentes de vida y de una ortodoxia muerta. El Señor quiere darnos vida en todos los sentidos, vida y vida abundante. Verso 2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Qué interesante. Oiga, ese lenguaje está un poquito, que hay que ir sobre él. Afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. En el verso 1 le baja diciendo, te crees que estás vivo y estás muerto. Pero hay otras cosas que están para morir. Estás a punto de liquidarte totalmente. O sea, es una condición espiritual lamentable, ¿verdad? Por eso es que dice, sé vigilante, sé vigilante. Delante de los hombres tenían buenas actividades y buenas cualidades, delante de Dios no cumplían con su voluntad, no cumplían con las expectativas de Dios. Dice pues el Señor, ¿verdad? Y ahora vamos a citar en Isaías 29:13. Dice pues el Señor, porque este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Estamos hablando de doctrina, mandamientos de hombre aprendido. Muchas veces decimos cosas de memoria, recitamos textos de memoria, decimos no, porque en el Señor las cosas tienen que ser así, así, pero del dicho al hecho, como decimos nosotros, va un largo trecho. Así que el Espíritu de Dios se contrista cuando tiene que decirle a la iglesia, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que le ha sido enseñado, una doctrina hueca, porque le falta la vivencia, la experiencia de tener una buena relación con el Señor. El llamado, la exhortación. Ante toda esa realidad que tiene la iglesia de Sardis, la exhortación, sé vigilante. Esa palabra sé,
cuando uno la rebusca en el griego, está hablando, fíjate que sé vigilante. El ser es llegar a ser lo que no eres. Recuerden que cuando se traduce hay una serie de elementos que se pierden en la traducción. Entonces, lo que está diciendo, mira, llega a ser lo que no eres. En este contexto específico, ¿qué es lo que la iglesia tiene que llegar a ser y que no es? Y es que tiene que ser vigilante, que no nos quedemos dormidos y se nos caiga el yelmo de la salvación. Es decir, esté vigilando, no se duerma, esté vigilando continuamente. Fíjense, no es lo mismo decir sé vigilante que entender que el llamado es llega a ser lo que no eres. Cuando dice sé bondadoso, si el Señor nos está mandando a ser bondadoso, lo que nos está mandando a hacer a que lleguemos a ser lo que no somos. Quiere decir que entonces no somos bondadosos, aunque nosotros nos creamos que somos bondadosos. Así que siempre que usted vea, recuerde que la escritura, el Nuevo Testamento se escribe en griego. Cada vez que usted vea ese sé de tal o cual manera, recuerde bien lo que en griego significa. Llega a ser lo que no eres. Y de nuevo, en este contexto, lo que tenemos que llegar a ser y que no somos es ser vigilantes. Y recordamos entonces la exhortación, ¿verdad? Siempre cuando hablamos de vigilar, pensamos en las vírgenes, en las prudentes y en las insensatas, ¿verdad? Así que vigilar implica no solamente estar despierto y estar atento, sino que también es tener la provisión que se necesita en el espíritu. Y esa provisión que se necesita en el espíritu es el aceite. En el pasaje de las vírgenes sensatas eran las que se encargaron de tener el aceite que iba a consumir la lámpara, pero tener para cuando se fuera acabando, para cuando siguiera pasando el tiempo, porque el tiempo no es estático, cuando siguiera avanzando el tiempo, tener aceite suficiente en la vasija para llenar la lámpara. Es importante que ese aceite del Espíritu Santo sobreabunde en cada una de nuestras vidas. Que no estemos pendientes al aceite del otro o de la otra, como las insensatas, que no hicieron provisión y entonces cuando se les estaba apagando la mecha, cuando el pábilo está, ay, dennos del aceite de ustedes. El creyente sensato no debe estar pendiente del aceite del otro, no debe de estar pendiente de la unción del otro, no debe de depender de la llenura del Espíritu Santo del otro. ¿Qué nos toca a nosotros como fieles creyentes que bregamos con sensatez en el Señor? Que tengamos mucho aceite, no solamente en la lámpara, sino que tengamos también la vasija, porque hay momentos que la espera es larga. Y mire, estamos en 8 meses de espera y pensamos que es una espera larga y no sabemos cuánto, pero si tenemos suficiente aceite, en lugar de estar presionando, me estoy metiendo aquí en un terreno, pero en lugar de estar presionando para que se haga de esta o de esta manera o de la otra, y aquí lo que hay que hacer es esto, si nuestras vasijas están llenas y nuestro aceite sentimos que se nos está agotando el aceite en la lámpara,
Si hemos sido sensatos, tenemos aceite para volver a llenar la lámpara y seguir esperando. Qué difícil se nos hace esperar. Y tenemos que ser como las sensatas. Tener suficiente aceite y tener aceite de respuesta para cuando la espera es larga, que no se nos apague la lámpara. Ahora digo, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu nos está diciendo en esta hora. Porque a veces nos desesperamos y entonces empezamos a presionar, caer, y no queremos ser insensatas, sino que queremos pregar con sensatez. Habiendo dicho eso, entonces ya hemos visto lo de llegar a ser lo que no eres, de ser vigilantes continuamente. Ahora habla de las otras cosas. Es decir, fortalece las pocas gracias que te quedan, que aún no están del todo extinguidos. Las cosas que te quedan apenas puede significar las personas aún no muertas, pero que están a punto de morir. Y cuando estamos hablando de muerte, no estamos pensando en la muerte física. Es que se nos va gastando el aceite y nos vamos muriendo espiritualmente. Y no nos damos cuenta y nos creemos que estamos bien. Nos ponemos fanfarrones y creemos que estamos tan bien y no nos estamos dando cuenta que se nos está apagando la lámpara y que espiritualmente estamos a punto de morir. Y nosotros no nos podemos dar el lujo de que estemos espiritualmente hablando, que estemos a punto de morir. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Acuérdate. Recuerdan que en la carta de los Efesios decía, acuérdate de dónde has caído y vuelve a las primeras obras. El Señor nos llama a recordar, pero no un recuerdo para martirizarnos, para sentirnos culpables. Ese tipo de recuerdos que nos atan, hay que desecharlos. Tenemos que acordarnos de aquellas cosas que nos van a ayudar a levantarnos. No estar recordando las cosas que nos van a lastimar, a hundir, a hacer que nuestra autoestima se caiga. No, todo lo contrario. ¿Qué es lo que tenemos que recordar? Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. No solamente nos exhorta a recordarlos, guárdalos. Cuando recuerdes lo que has recibido, lo que has oído, como decían los apóstoles, ¿verdad? Cuando tenían que desafiar las adversidades del tiempo que les tocó vivir, ¿qué era lo que ellos decían? Lo que hemos visto y lo que hemos oído, lo que palpamos con nuestras manos, eso hablamos. Eso es lo que hay que recordar. Lo que hemos visto, lo que hemos oído. Tenemos que recordarlo, pero no solamente para sentarse a recordar, sino guardarlo, atesorarlo. Porque al recordarlo y atesorarlo, la consecuencia directa va a ser la exhortación que nos hace. Mire el orden que aparece. Acuérdate, guárdalo, arrepiéntete. El Señor nos está llamando continuamente a reflexionar, a guardar en nuestro corazón lo que hemos oído y nos está llamando al arrepentimiento.
Ese falso sentido de prepotencia que tenemos no es del Señor. Ese falso sentido de prepotencia de que yo estoy bien porque yo me sé la Biblia de arriba abajo, porque yo diezmo, porque yo voy a la iglesia y si no voy a la iglesia me conecto todo el tiempo. Y tenemos, eso se llama antropocentrismo egolátrico. Y mire, es el creerse, ¿verdad? Yo siempre recuerdo una hermana muy querida ya en la presencia del Señor, la hermana Irma Arroyo, que cuando hablábamos estas cosas yo me gozaba con ella, porque ella siempre usaba la expresión, cuando la gente estaba en esa cosa de creerse que son tan espirituales, que son tan tremendos en el Señor, y cuando ella los veía así, me hacía señas y me decía, qué grande eres, Nerón. Y a mí se me quedó la frase de la hermana Irma, de qué grande, porque a veces nosotros nos ponemos así como que se nos mete un espíritu de Nerón que el Señor reprenda, ¿verdad? Porque nos creemos la gran cosa, nos creemos que sabemos tanto, nos creemos que espiritualmente somos tremendos y nos creemos unos titanes. Y eso es, mire, cuando empezamos con esto de que a veces en nuestras oraciones hasta tomamos nos tomamos el atrevimiento, a veces yo oigo las oraciones y yo digo, ay Señor, y me sobrecojo, ¿verdad? Me quedo calladita, pero hay gente que le dan órdenes a Dios, que uno no sabe quién es Dios y quién es el súbdito, ¿verdad? Porque le hablan al Señor, dándole una soga ahora mismo, y yo, anda, ¿verdad? Me sobrecoge, lo confieso, ¿verdad? Yo sé que hay mucho entusiasmo, pero tenemos que tener cuidado, Dios es soberano, Dios hace como Él quiere. Ustedes saben cómo yo le supliqué al Señor por mi hermana, por mi cuñado, pero Dios es soberano. Yo no le puedo dar órdenes al Señor. Eh, También cuando mi mamá y mi papá partieron, son procesos difíciles en la vida del ser humano. Y vamos al Señor, nos humillamos, le suplicamos. Pero cuando Dios dice, Dios dice. Y si Dios habla, nosotros obedecemos. Y tenemos que venir delante de la presencia del Señor con reverencia. Es lo que llama el temor de Dios, que no es miedo, es temor reverente. Traerle nuestra súplica, traerle nuestro dolor, nuestro levantamiento y suplicarle. Y Él hará como Él quiere. Y siempre, siempre lo que Él quiere es bueno, aunque nos duela. Siempre todo obra para bien, no porque lo repitamos como un estribillo, sino porque lo vivimos, porque lo experimentamos. Y de nuevo, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado con nuestras manos y nuestros sentidos, de eso hablamos, del Dios maravilloso. Así que tenemos que arrepentirnos. No somos titanes espirituales. Cometemos faltas muchas veces, pero si muchas y grandes son nuestras faltas, más grande es el amor de Dios, más grande es la misericordia de Dios, que siempre que nos arrepentimos con corazón sincero, Él está dispuesto a perdonarnos. Así que acuérdate, guárdalo, atesórate, lo que hemos oído, lo que hemos recibido, guárdalo y arrepiéntete. Pues si no, ahí viene la palabra de advertencia, advirtiendo, si no lo hacen así, vendré a ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Se acuerdan lo que hablamos al principio? Cuando menos te lo esperas, cuando te toma por sorpresa, cuando tú estás lo más bien y te crees que todo está perfecto, de repente viene el diagnóstico, de repente viene la enfermedad, de repente llega el accidente, de repente llegan tantas cosas que no avisan
pero vienen como ladrón. No se avisan. Acordarse lo que se ha recibido, o sea, el Evangelio de los Apóstoles, su enseñanza sobre la vida cristiana, guárdalo, arrepiéntete. No es otra cosa que volverse a Dios como en el momento de nuestra conversión. De otro modo, dice el Señor, que vendrá como ladrón. La mención del ladrón aquí tiene un claro reflejo de las Escrituras. En Mateo 24, 43 y 44. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría, ¿verdad? Estad pendiente, vela, y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. El Hijo del Hombre, recuerde que la expresión de Hijo del Hombre es el título profético para el Hijo de Dios, como hablamos la vez pasada. Y Jesucristo le dice, mira, el Hijo del Hombre viene a la hora que menos piensas. En Primera de Tesalonicenses 5:25, capítulo 2 y verso 4 dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Por tanto, recuerda, atesóralo, recuérdalo, guárdalo, arrepiéntete, porque el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. En Apocalipsis 16:15, el mismo Señor vuelve. Mira, es que ese mensaje que lo siguen repitiendo proféticamente en el Antiguo Testamento y lo siguen repitiendo y repitiendo y repitiendo. Jesucristo, que es el cumplimiento de esas profecías, lo siguen repitiendo. Jesucristo, una vez terminado su ministerio terrenal, asciende a los cielos, envía el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos va a estar recordando las palabras de Jesús. Dice, y a través de, en este caso del apóstol Pablo, porque vosotros sabéis perfectamente, la iglesia lo sabe. Si no lo quiere recordar y no lo quiere atesorar, se está apagando, se está muriendo. El Señor vendrá. Cristo viene. Se está retomando la frase de la iglesia primitiva Maranata, que ese era el saludo de ellos. Cristo viene. Iglesia, el Señor vendrá. Así como ladrón en la noche. Y en el contexto del Nuevo Testamento, cuando dice que vendrá como ladrón en la noche, es a la hora que nadie lo está esperando, a la hora que todo el mundo se cree que está tan bien, como ladrón en la noche. Y mire cómo dice en el capítulo 16, el verso 15, he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela. Estaba diciendo, sé vigilante. No estaba diciendo al principio. Bienaventurado el que vela y el que guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Mire, la desnudez en la Biblia es una vergüenza, es un bochorno. En este siglo XXI, la desnudez, lamentablemente, antes era enseñar un poco, ahora es enseñarlo todo. Y las damas y aún los caballeros exhiben su desnudez con una ropa que en vez de ser medio desnudo, en vez de ser medio vestido, es medio desnudo. La gente camina desnuda y olvidando todo lo que implica la desnudez de nuestros cuerpos físicos, y eso va atado a nuestra condición espiritual. Porque si espiritualmente estamos bien, no se exhibe
el cuerpo. No se anda por ahí, por la playa, con con un poco de vestimenta exhibiendo la desnudez. Eso es bíblicamente hablando. Y si nosotros tenemos la ética y la moral escritural, es una vergüenza. Es una vergüenza. Y esto hay que hablarle y aconsejarle a nuestros jóvenes que están creciendo en un ambiente donde eso es lo normal. La desnudez no es una vergüenza y eso es lo normal. Pero entre nosotros no puede ser así. Usted puede vestir de una forma muy moderna, con mucha gracia, como decía Florentino Santana, bien bonita, bien presentadita, sí, sí, sí. Y él nos decía de esa manera, pero sin la vergüenza de la desnudez. Son dos cosas muy diferentes, la desnudez y el estar bien, porque tampoco es estar, ¿verdad?, desaliñados y de estar abandonadas, que se vea uno, no. Hay que estar bien bonitas, bien presentaditas, pero con decoro. Pero tenéis unas pocas personas, es lo único que le queda, en Sardis, que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Hace alusión a las pocas personas que habían resistido ahí la tentación al acomodamiento de sus vidas a las costumbres paganas de sus vecinos. De acuerdo con eso, ellos andarán con el Señor con vestiduras blancas. El que venciere será vestido con vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El reconocimiento del Señor, del vencedor, es un eco de Mateo 10:32. Yo también le confesaré delante de mi Padre. Cuando dice el que me confiesa a mí delante de los hombres, dice Jesús, yo también le confesaré delante de mi Padre. Y aquí añade, y de sus ángeles, es decir, delante del Padre, de sus servidores o enviados, y de sus ángeles que también son sus pastores. Así que hay un testimonio de Dios, del Espíritu, de que cuando uno ha confesado a Jesucristo y llegue el día del Señor, el Señor entonces dará testimonio de nosotros, porque nosotros hemos dado testimonio de Él. El vestirse de blanco se asocia con festejos. Ahí están las citas, 19, Apocalipsis 19, 7 y 8. También se asocia con la victoria, como en Eclesiastés 9, 8. Cuando en Apocalipsis gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y la esposa se ha preparado, ¿verdad? Ahí están todos los, Daniel 12, 1, Lucas, el libro de la vida. Cuando habla del libro de la vida, ahí lo vemos todos esos pasajes bíblicos, Daniel 12:1, Lucas 10:20, Filipenses 4:3, que habla del libro de la vida. Y entonces en el 10:20 que dice, no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan. Eso es cuando vienen los 70, vienen contentos. Mira, Señor, los espíritus estábamos proclamando, hicimos la asignación que nos diste, estábamos proclamando tu palabra y los espíritus se nos sujetaban. Le están dando con tanta alegría esa noticia. Y el Señor le contesta, oye, el Señor a veces nos baja con unas contestaciones para que el ego no se infle, tú sabes, no se meta en ego. Y le dice, no se regocijen tanto de lo que los espíritus se someten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Ese es el regocijo más grande. Es bueno regocijarse porque los espíritus se tienen que sujetar a la palabra profética de la iglesia, pero más que eso, es que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El estribillo final que se comparte en toda la carta. Acabo de darme cuenta que se me fue una E por una I, pero eso lo resolvemos. Lo importante es,
Fíjense que nos dice el que tenga oídos, porque se ha vuelto la frase rutinaria, el que tenga oídos para oír que oiga. Eso no es lo que dice la Escritura. La Escritura dice el que tiene, no el que tenga, el que tiene, porque la iglesia tiene oídos. Eso no es el que tenga, el que quiera tenerlo, no, no, no. Es el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El Señor nos bendiga, nos guarde y que nos llene de su Santo Espíritu de tal manera que estemos convencidos de recibir la recomendación, de recordar, de guardar y de arrepentirnos. Dios nos bendiga.